¿Cuáles son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, fuerzas reales con velocidad constante. Las tres leyes de Newton son: primera ley o ley de inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica, tercera ley o principio de acción y reacción. Estas leyes, que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos, son la base de la mecánica clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1687. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, llamada ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza, entendiendo por fuerza a una maniobra como alar o empujar un cuerpo. Para entender mejor la ley fundamental es necesario aclarar dos conceptos básicos. La fuerza aplicada al cuerpo se le llama fuerza neta. El cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento se llama aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Fórmula de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se expresa en la siguiente fórmula: F es igual a mA, en donde F es la fuerza neta, se expresa en Newton, m es la masa del cuerpo, se expresa en kilogramos, a es la aceleración que adquiere el cuerpo, se expresa en metros sobre segundo cuadrado. Un ejemplo simple para entender esta fórmula sería el cálculo de la fuerza. Hay que aplicarle a una pelota de fútbol de 0.4 kilogramos para partir con una aceleración de 3.5 metros sobre segundo cuadrado. En este caso nos da una fuerza igual a 1.4 Newton. La segunda ley de Newton la elegí más orientada a la parte de programación, ya que esta ley se puede aplicar en el cálculo de la posición y la velocidad de un objeto en un simulador de física. Por ejemplo, si conocemos la fuerza neta que actúa sobre el objeto y su masa, podemos calcular su aceleración utilizando la fórmula anterior. Luego podemos actualizar la posición y la velocidad del objeto en función de su aceleración utilizando un algoritmo de integración numérica como el método de Euler o el método de Verlet. Además, la segunda ley de Newton también es fundamental en la programación de videojuegos, donde se utilizan simuladores físicos para crear efectos realistas de movimiento y colisiones entre objetos. En este caso, la ley se puede aplicar para calcular la fuerza neta que actúa sobre un personaje o un objeto en función de las interacciones del entorno y otros objetos en la escena. Una de las partes básicas de los juegos es la interacción de los personajes con el mundo creado y entre los diferentes elementos del juego. Estas interacciones tienen que estar reguladas por algunos principios. En la vida real se aplican las leyes de la física de los objetos, lo que hace que una piedra caiga atraída por la fuerza de la gravedad, un objeto pierda la velocidad cuando entra en el agua o simplemente un objeto no puede atravesar una superficie rígida como una pared o otro objeto. Para dotar el juego de cierto realismo necesitamos que se apliquen ciertos principios que simulen las leyes que se apliquen a la vida real. Cuando se utilizan físicas para producir simulaciones, estas suelen incluir multitud de parámetros y factores que recrean con precisión una situación real, algunos de los cuales pueden llevar mucho tiempo de proceso. El simple hecho de sentarse en la parte trasera de un carro o patear un balón implica alguna de las leyes promulgadas por Isaac Newton. De esta manera se entiende que su importancia es de vital reconocimiento, ya que nos ayuda a entender ciertos hechos. La física y su entendimiento son importantes para la vida, ya que es la única capaz de explicar ciertos sucesos naturales o científicos.